Tu esposo es el padre biológico de Alice. Estoy aquí para pedirle que asuma la responsabilidad, ya sea adoptándola o brindando apoyo financiero. No sabía qué decir. Miré a mi esposo, el hombre que estaba paralizado a mi lado como si acabara de ver un fantasma. Su rostro se había puesto pálido. Sus ojos se abrieron de par en par y luego empezó a jadear, agarrando el borde de la silla como si fueras a desmayarse. Nunca lo había visto entrar en pánico así. No solo sorprendido, no fingiendo, sino en un pánico total, crudo y paralizante. No podía ni hablar. La conversación tuvo que terminar abruptamente. Alexis se fue, y yo me quedé allí, completamente desorientada. Mi esposo se encerró en nuestro dormitorio y no dijo una palabra durante horas. Y cuando finalmente lo hizo, cada palabra se sintió como un cuchillo en mi corazón. Hace 3 años, organizamos una fiesta de inauguración en nuestra casa de ensueño, la primera casa que compramos, después de años de que yo me esforzara en la residencia médica. Esa noche, Alice, mi mejor amiga desde la escuela primaria, también había venido a celebrar. Pero me llamaron para un turno nocturno de emergencia y no llegué a casa hasta las 3 a.m. La fiesta había terminado. Alice ya se había ido. Mi esposo estaba dormido arriba. Recuerdo haber pensado simplemente: debe haber estado cansado y se fue a la cama temprano. Nunca cuestioné nada, hasta su confesión de hoy. Él dijo: me desperté en medio de la noche y alguien estaba encima de mí. Era Alice, pero estaba tan desorientado que no pude apartarla. Luego me desmayé. Solo me quedé sentado allí, atónito. Creo que fui violado, susurró. Pero nunca se lo conté a nadie. Tenía miedo de que no me creyeras, tenía miedo de perderte. Incluso sacó su teléfono y me mostró un mensaje antiguo que le había enviado a un amigo cercano. Creo que alguien me hizo algo anoche. No estoy seguro, pero no se sintió bien. Pero ni una sola palabra en ese mensaje mencionaba a Alice. Ni una sola línea confirmaba que fuera ella. Y eso, más que nada, es lo que me rompió. ¿Era real este mensaje? ¿O era solo una parte de una historia que él había creado hace mucho tiempo, por si alguna vez lo atrapaban? Imaginé a la niña. Los ojos, la boca, esos diminutos deditos. ¿Podría ser el resultado de una noche de traición? O peor aún, un niño nacido de un acto de violencia que nadie admitiría jamás. ¿Y lo peor? Alice se ha ido. Falleció hace solo 6 meses, después de casi 2 años brutales luchando contra el cáncer. Estuve a su lado en sus últimos días, sosteniéndole la mano, secándole las lágrimas. Y ahora su nombre es el que me atormenta cada hora de cada día. Empecé a reproducir cada visita que ella hizo a nuestra casa. Cada abrazo. Cada comentario ambiguo. ¿Me había perdido algo? ¿Acaso todas esas veces que mi esposo convenientemente tenía que salir, cada vez que Alice venía realmente eran solo una coincidencia? Solía creer que Alice era la única persona en la que podía confiar mi alma. Pero ahora, incluso en la muerte, su presencia está destrozando el matrimonio que luché tanto por proteger. Y la parte más dolorosa es: no sé en quién creer. No sé si el traidor es mi esposo o el mejor amigo que creía conocer mejor que a nadie. Y a partir de ese momento, todo en lo que creía comenzó a desmoronarse. Cuando un niño se presentó en nuestra puerta, un niño que podría ser la carne y sangre del hombre, que una vez llamé mi todo, o un recordatorio viviente de un trauma demasiado oscuro para enfrentar. Comencé a examinar cada detalle en mi memoria, como si estuviera ensamblando los fragmentos destrozados de una pintura rota. Lo extraño era, cuanto más intentaba conectar las piezas,
más todo se sentía desarticulado, como si nunca hubiera tenido sentido en primer lugar. Me pregunté, si Alice realmente había agredido a mi esposo, ¿por qué seguía viniendo a mi casa tan casualmente, riendo y charlando como si nada hubiera pasado? Pero si hubiera sido una aventura, entonces, ¿por qué entró en pánico tan mal, tan incontrolablemente, cuando Alexis llamó a nuestra puerta? ¿Podría alguien que engañó, o alguien que fue agredido, fingir durante 3 años enteros, como si nada hubiera pasado? Mi esposo dijo que después de esa noche, siempre evitó a Alice. Al principio, no lo noté. Él a menudo culpaba al trabajo o al estrés para evitar las reuniones. Pero ahora, al pensarlo, cada vez que mencionaba el nombre de Alice, él se tensaba. No con odio, sino con una especie de evitación instintiva, como si tuviera miedo de ser arrastrado de nuevo a un recuerdo que no podía enfrentar. Le pregunté, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Incluso si pensabas que no te creería, ¿no merecía una oportunidad para entender? Porque la amabas, me miró, su voz ronca. Porque la amabas. Amabas a Alice como a una hermana. Si te lo dijera, no solo dudarías de mí, me odiarías por destruir la imagen que tenías de ella. Y no quería ser yo quien te quitara la última pizca de confianza que tenías en alguien a quien apreciabas. No sabía si estar enojada o con el corazón roto. Esa frase se sintió como una declaración de amor y una condena por el silencio que duró demasiado. Intenté revisar mi viejo teléfono, fotos antiguas, incluso viejos mensajes entre Alice y yo. Pero no había nada inusual. Todo era tan perfectamente normal. Era aterrador. Solíamos enviarnos fotos de vestidos de novia, hablar sobre las noches sin dormir, llorar juntas por el agotamiento de la vida. Y sin embargo, después de todo eso, ella aún podía meterse en la cama de mi esposo, ya fuera con intención o por la fuerza, y mirarme con los mismos ojos inocentes que tenía de niña. Incluso comencé a dudar de mí misma. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude haberlo pasado por alto durante 3 años, en tantos momentos en que los 3 estábamos en la misma habitación? ¿O lo intuí, pero decidí ignorarlo, solo para evitar perder así a alguien? Un detalle más seguía atormentándome. Alexis dijo que Alice una vez le había dicho: «Si muero y no queda nadie para cuidar al bebé, diles quién es el padre». Eso sonaba como un testamento, pero si Alice creía que mi esposo era el padre, ¿por qué no lo dijo abiertamente mientras estaba viva? ¿Por qué dejarlo como un secreto susurrado en la oscuridad? Le pregunté a Alexis: «¿Estás seguro de que Alice alguna vez dijo que mi esposo era el padre biológico?» Le pregunté a Alexis: «¿Estás segura de que Alice alguna vez dijo que mi esposo era el padre biológico?» Ella asintió, pero añadió: «Alice me dijo que nunca dijera nada, a menos que no hubiera otra opción». Ella asintió, pero añadió: «Alice me dijo que nunca dijera nada, a menos que no hubiera otra opción». Algo se sentía profundamente mal. Si esto hubiera sido el resultado de un romance oculto, Alice tuvo mucho tiempo para confesarlo, o incluso usarlo para separarnos. Pero nunca lo hizo. En cambio, se quedó en silencio, crió al niño y murió sin decir una palabra. Poco a poco, me di cuenta. Quizás por eso mi esposo entró en pánico tan profundamente. Tal vez, durante los últimos 3 años, ha estado viviendo con miedo. No de ser atrapado haciendo trampa, sino de la verdad que intentó enterrar, un día resurgiendo y destruyendo nuestras vidas. Y ahora, no tengo otra opción. Tengo que saber la verdad. No basado en la memoria, no basado en sentimientos, no basado en amor ni lealtad. Solo queda un camino, una prueba de ADN. No podíamos permitirnos esperar más.
Yo mismo. Después de todo lo que había pasado, no podía seguir viviendo en una niebla de suposiciones vagas y máscaras que nunca se habían quitado realmente. Cualquiera que fuera el resultado, necesitaba saberlo. Y mi esposo, aunque intentaba parecer tranquilo por fuera, podía notar que él también necesitaba la verdad, solo para poder respirar plenamente de nuevo. Fui yo quien sugirió la prueba de ADN. Simplemente asintió. Sin protestar. Sin acuerdo. Como un soldado que entra en batalla, sin saber si saldrá con vida. Imaginé todos los escenarios posibles en mi cabeza. Si el niño resultara ser suyo, me vería obligada a enfrentar la traición. O peor aún, el hecho de que el niño fue concebido a través de la violencia. Pero si el niño no era suyo, era... Entonces, ¿quién había dormido con mi mejor amiga esa noche? ¿Y por qué estaba Alice tan segura de que el niño era de mi esposo? Pedimos un kit de prueba de ADN estándar para hacer en casa por internet. Nada lujoso, pero preciso y confiable. Una semana después, cuando llegaron los resultados, mis manos temblaban tanto que ni siquiera pude abrir el correo electrónico. Le deslicé el teléfono. Lo leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego se cerraron lentamente. Silencio. Luego, 3 palabras. Secos, casi huecos. No es mío. Le quité el teléfono. Revisé los datos. El resultado fue claro. Completamente negativo. No coincidió ni un solo marcador genético. No había margen de error. Me eché a llorar. No de alivio, pero porque ahora no quedaba nadie a quien culpar por todo este dolor. Inmediatamente hicimos una segunda prueba, esta vez a través de un abogado, ya que Alexis, la tutora legal del niño, seguía negándose a creer el resultado inicial. Ella solicitó una pensión alimenticia, afirmando que Alice había confirmado que mi esposo era el padre. Pero la segunda prueba dijo exactamente lo mismo. Completamente negativa. Y fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Si Alice alguna vez le había dicho a Alexis, con tanta confianza, que mi esposo era el padre, y sin embargo ambas pruebas demostraron lo contrario, entonces tal vez no estaba mintiendo. Tal vez ella estaba equivocada. Creía que el niño era suyo, porque esa noche ella había tenido la intención de que así fuera. Y falló. Lo que significaba... No solo violó a mi esposo. Intentó quedar embarazada a propósito, como una forma de atarlo a ella para siempre. Un contrato silencioso. Un lazo manipulador disfrazado de destino. Un legado de control, disfrazado como un trágico accidente. No solo me traicionó, torció la verdad en una maldición. Una que sobreviviría a ella. Apenas podía respirar al recordar todas las veces que Alice había venido a nuestra casa, sonriendo, sosteniendo a ese bebé, llamándome su querida hermana. Se sentó a mi mesa, preguntó sobre mi trabajo, se rió de que su hija estaba aprendiendo a caminar, mientras miraba a mi esposo como si le estuviera recordando algo. No amor, poder. Miré a mi esposo. Se sentó inmóvil, con las manos fuertemente apretadas, como si una cuerda finalmente se hubiera deshecho de su cuello después de 3 años. Pero sus ojos no se iluminaron como los de alguien que ha sido declarado inocente. Parecían alguien que se daba cuenta de que había llevado una herida demasiado profunda para sanar por completo. No hablamos mucho ese día, pero ambos sabíamos una cosa con certeza. De ahora en adelante, no le debíamos nada más al pasado, y si algo aún podía sobrevivir a los escombros de todas las dudas destrozadas, sería la confianza. Lentamente, dolorosamente, siendo reconstruido de las ruinas. Después de recibir los resultados de la segunda prueba de ADN, mi esposo y yo nos sentamos en silencio en el coche, estacionado frente a nuestra casa, durante casi 1 hora.
No se pronunció ni una sola palabra. Contrario a lo que siempre había imaginado, que la verdad me liberaría del sufrimiento. Lo que me llenó en su lugar fue un vacío hueco que llegaba hasta mis huesos. Resulta que algunas verdades, una vez reveladas, no traen alivio. Solo te hacen darte cuenta. El mayor dolor es saber que no habrá venganza, ni confrontación, ni justicia. Porque la persona que lo causó todo está muerta. Alice se ha ido. Y se llevó consigo cada excusa, cada explicación, a la tumba, dejándonos en el ojo de una tormenta que nunca tuvo nombre. No podía soportar volver a mirar a esa niña. No porque ella hubiera hecho algo malo, sino porque sus ojos, todavía tan jóvenes, tan inconscientes, de alguna manera resonaban con los recuerdos de Alice sosteniéndola, de pie en mi puerta, llamándome tía, con esa voz dulcemente empalagosa. Ella había usado a esa niña como un lazo, como un gancho afilado clavado directamente en nuestros corazones, cada vez que la traía. Pasamos mucho tiempo considerando si debíamos acogerla, aunque no fuera biológicamente nuestra. Pero cuanto más lo pensábamos, más entendíamos. No le debíamos nada a Alice. Ningún amor, sin amabilidad y absolutamente ninguna responsabilidad por una vida que intentó usar como arma contra nosotros. Mi esposo fue claro. Proporcionaré apoyo financiero mientras lo ordene el tribunal. Pero no quiero ninguna conexión con la vida de esa niña. No puedo mirarla sin recordar lo que pasó. No soy lo suficientemente fuerte como para amar a un niño nacido de una manipulación tan sucia. Lo entendí. Y estuve de acuerdo. Enviamos un aviso a través de nuestro abogado, declinando oficialmente la tutela, y solicitamos que Alexis cesara todo contacto. Ella luchó con todas sus fuerzas. Incluso vino llorando a nuestra puerta una vez, suplicando, pero no abrí la puerta. Algunas heridas no pueden ser curadas con lágrimas, especialmente cuando las lágrimas llegan demasiado tarde y de la persona equivocada. En los meses que siguieron, vivimos más tranquilamente. Tomé una licencia del hospital. Mi esposo pasó a trabajar desde casa, limitando todas las interacciones innecesarias. Cada mañana me despertaba sintiéndome como una sobreviviente de una tormenta. Nuestro techo aún intacto, pero todo lo demás roto y esparcido. Empezamos la terapia de pareja. En nuestra primera sesión, ninguno de los dos dijo una palabra. Pero luego el terapeuta preguntó: ¿todavía confías en la persona que está a tu lado? ¿Todavía confías en la persona que está a tu lado? Me giré para mirarlo. El hombre que una vez sospeché, a quien una vez eché de nuestra casa cuando más me necesitaba. Y respondí. Me volví a mirarlo. El hombre que una vez sospeché, una vez eché de nuestro hogar cuando más me necesitaba. Y respondí. Sí. Pero ambos estamos aprendiendo a aferrarnos a eso de nuevo. Y esa es la verdad. Estamos aprendiendo todo desde cero. Cómo tomarnos de las manos sin temblar. Cómo escuchar sin defensas. Cómo llamarnos nosotros sin estremecernos al escuchar la palabra. No sé si alguna vez nos recuperaremos por completo. Algunas heridas nunca sanan del todo. Solo te enseñan a vivir con cicatrices. Pero lo que sí sé es esto. Seguimos eligiéndonos. Siguiendo eligiendo quedarnos. Incluso si nuestros recuerdos han sido destrozados. Incluso si nuestros sueños alguna vez sangraron. Reconstruiremos, no sobre las viejas bases, sino sobre la verdad. Cruda, implacable. Honesto. Y a veces, el perdón no significa olvidar. Simplemente significa mirar de frente al dolor y decir, no me voy. Una vez creímos que la paz habían abandonado permanentemente nuestras vidas. Pero a veces, la vida ofrece extrañas formas de consuelo.
No a través de explicaciones, no a través de la justicia, sino a través de una pequeña chispa de vida que llega justo cuando tu corazón siente que no le queda nada por lo que latir. Me enteré de que estaba embarazada en una tranquila mañana de sábado. Ese test, con sus 2 líneas rojas y audaces, no solo confirmó un latido, se sintió como un mensaje del destino. La vida sigue. Y no solo quita, también da. Me desplomé en el suelo del baño llorando. No por miedo, sino porque, por primera vez en meses, sentí que me habían dado permiso para empezar de nuevo. Mi esposo me abrazó durante mucho tiempo cuando le mostré el resultado. No dijo nada. Simplemente puso su mano en mi vientre. Su mano temblando ligeramente, como lo hizo la primera vez que tomó la mía en nuestro día de bodas. Y en ese momento, supe. Todo el miedo que había llevado, todo el trauma que había enterrado, estaba siendo reemplazado por algo que pensábamos que habíamos perdido para siempre. La esperanza. En las semanas que siguieron, pusimos todo nuestro corazón en preparar la llegada de nuestra hija, nuestro primer hijo, verdaderamente nacido de ambos. Las sesiones de terapia continuaron, pero ya no se sentían tan pesadas. Ahora la pregunta ya no era ¿cómo sobrevivimos al impacto?, sino más bien ¿cómo nos convertimos en el tipo de personas que este niño merece? Contexto. Sino más bien ¿cómo nos convertimos en el tipo de personas que este niño merece? Y coincidimos en una cosa. No la nombraríamos Alice. Netexto a traducir. Y acordamos una cosa. No la llamaríamos Alice. No por odio, sino porque esta niña merece un comienzo libre de fantasmas. No está aquí para reemplazar, ni para redimir, ni para reparar. Ella es su propia alma. Una prueba viviente de que el amor puede sobrevivir al fuego. A veces, todavía sueño con Alice. Ella se ve igual, sentada en nuestro viejo sofá, sonriendo como si nunca nos hubiera traicionado. Pero ya no me despierto aturdida. En su lugar, coloco mi mano sobre mi vientre. Siento las suaves patadas desde dentro y susurro. No crecerás a la sombra de nadie. Conocerás la verdad, pero vivirás por la luz. Ya no evitamos el tema de lo que sucedió. Hemos aprendido a enfrentarlo como una parte de nuestra historia, pero no toda la historia. No define quiénes somos. El pasado no se puede cambiar, pero el presente sí. Y cada día estamos viviendo esa elección. Confiar, continuar, amar. La casa, una vez un doloroso recordatorio de esa fiesta, ahora respira un aire diferente. No porque el dolor haya sido borrado, sino porque hemos elegido reconstruirlo todo, ladrillo a ladrillo, palabra por palabra, toque por toque. Habrá días en los que flaquearemos, días en los que las viejas cicatrices duelen. Pero esta vez no nos quedaremos en silencio como lo hicimos hace 3 años. No correremos. Y cuando nació nuestra hija, bajo la suave luz del quirófano, sus primeros llantos resonando como una canción sagrada, vi a mi esposo llorar. No de dolor, pero porque por primera vez después de todo, realmente teníamos una familia. Un comienzo no encadenado al pasado. Ya no soy la mujer congelada en su umbral, aplastada por una verdad insoportable. Soy madre, una esposa, una mujer que caminó a través del fuego. Y sobrevivió. Si has estado conmigo hasta este último momento, gracias. De verdad, gracias. No porque mi historia sea más especial que la de los demás, sino porque te tomaste el tiempo para presenciar una verdad de la que muchas personas preferirían apartarse. Que el dolor no siempre viene con explicaciones claras. Que a veces, la persona que más te hiere es la que más confiaste. Y que el perdón no se trata de olvidar, se trata de aprender a vivir de nuevo. Con la verdad, con las cicatrices,
y con la compasión que aún queda en tu corazón. No compartí todo esto para buscar compasión. Lo compartí porque sé que puede haber alguien ahí fuera como yo, perdido en una tormenta de emociones, dudando de su propio valor y esperando que algo, cualquier cosa, comience de nuevo. Si esa persona eres tú, solo quiero que sepas, no estás solo y mereces un nuevo capítulo, uno limpio, claro, no escrito por los errores de otros, sino por la fuerza silenciosa que has llevado a través de todos tus días más oscuros. Gracias por estar aquí. Y si tienes algo que compartir, siempre estoy listo para escuchar. Hemos soportado demasiado en silencio. Es hora de aprender a sanar, juntos. Ese es el final de esta historia. Si te ha tocado de alguna manera, por favor deja un comentario, dale like, comparte o suscríbete a nuestro canal. Su apoyo nos da la motivación para crear más videos conmovedores. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Cuídense.